Biblias. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. La mayoría de nosotros conocemos este pasaje, pero la Biblia es como un tesoro escondido, que cuando uno más estudia, más aprende. Siempre uno que estudia algo, aprende algo nuevo. Yo cada vez que estudio los pasajes también aprendo cosas nuevas. Marcos capítulo 12, versículo 28. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Marcos 12, 28 dice lo siguiente. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, hablando de Jesús, le preguntó a Jesús, ¿no? Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran personas que habían estudiado la ley, que se dedicaban a escudriñar las escrituras y que por alguna razón de tanto conocimiento habían llegado a tener un puesto, pudiéramos decir, privilegiado en la nación judía. En aquellos tiempos se le conocían a las personas designadas que habían sido instruidas en la ley. Es interesante porque este escriba se le acerca a Jesús con una pregunta relacionada a la ley, ¿no? Este escriba le dice, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Los judíos tenían 613 mandamientos. ¿Cuántos? 613 mandamientos, imagínense. Tenían 248 mandamientos positivos, que eran los de honra a tu padre, honra a tu madre, esas cosas positivas. Y tenían 365 mandamientos negativos. Bueno, los negativos, no matarás, no cometerás adulterio, no harás esto, no harás lo otro, no harás aquello, ¿no? Ahora, de esos 613 mandamientos, este escriba se atrevió a preguntarle a Jesús cuál era el principal. Si Jesús hubiera sido un buen adventista el séptimo día, Jesús hubiera dicho, ¿cuál es el principal? El sábado, ¿no? Si Jesús hubiera sido un padre de familia, él hubiera podido haber dicho, honra a tu padre y a tu madre. No, si Jesús hubiera sido una persona que estuviera casada, él hubiera dicho, no cometerás adulterio. En los judíos habían 3 mandamientos importantes. Para ellos eran 3 mandamientos importantes, ¿no? De esos 613. El primero era la idolatría. El segundo estaba relacionado con no tener relaciones sexuales ilícitas. Y el tercero estaba relacionado con el asesinato. Pero de esos 3 mandamientos importantes, Jesús solamente toca el primero y dice, Jehová, tu Dios uno es, ¿no? Y después le da lo que él piensa o lo que Jesús cree que es el mandamiento más importante. Yo no sé por qué a nosotros los hombres nos gusta complicar las cosas. Imagínense, 613 mandamientos, ¿no? ¿Quién los cumple? No, los fariseos eran los que más cerca estaban de cumplir la ley. Pero Jesús les decían que eran unos hipócritas, ¿no? Pero 613 mandamientos, wow. Y Jesús resume esos 613 mandamientos en 2 mandamientos. Hoy vamos a ver el primero y la semana que viene vemos el segundo, ¿no? Versículo 29, versículo 30, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, ¿ok? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, ¿cuánto? El Señor uno es. Y ahora Jesús les dice lo que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. Y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Bien, Jesús nos dice, bueno, miren, ¿saben qué? El primer mandamiento es que
que hagan esto, que hagan aquello a mediados, ¿no? Jesús dice, miren, si vas a hacer algo para Dios, Dios se merece lo mejor. Y como Dios se merece lo mejor, debemos darle todo. Mente, alma, corazón, fuerzas. Ahora, este mandamiento, comparado con el segundo mandamiento, yo pienso que parece más fácil, ¿no? Porque el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y de eso vamos a hablar el sábado que viene. A veces el prójimo es un poco difícil de amar, ¿no? A veces hay prójimos que son un poco trágicos, ¿no? Pero aún así Jesús nos dice, no, hay que amarlos a ellos también, incluso a los enemigos, pero eso es para next Saturday, ¿ok? Pero cuando hablamos del amor de Dios, ¿no? Amar a Dios, yo pudiera decir, es fácil. No es tan complicado, no deberíamos esforzarnos tanto para amar a Dios, porque si yo les dijera, mira, ¿quién es el que nos ha bendecido a nosotros? Es Dios. ¿Cómo usted no va a amar a esa persona que lo está bendiciendo diariamente, no? ¿Quién el que nos ha provisto para que no tengamos necesidades? Es Dios. De cierta forma, Dios está en un sentido de relación con nosotros, que nuestro amor a Él debería estar basado en el agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? ¿Acaso no nos ha dejado Dios maravillosas promesas en las Escrituras? Muchas promesas en las Escrituras. Pero si somos sinceros, a veces nos damos cuenta que amamos a Dios, es cierto. Si yo dijera cuántos aman a Dios, yo estoy seguro que todos aquí amamos a Dios, porque estamos aquí por esa razón, porque lo amamos a Él. Pero si yo dijera cuánto los amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, ¿no? Con toda nuestra mente, entonces ahí es donde el asunto se complica un poco más. Bien, para ver qué significa amar a Dios con todo, vamos a estudiar una historia relacionada con Pedro, ¿no? La mayoría de nosotros conocemos a Pedro, o hemos escuchado el nombre de Pedro, el apóstol Pedro. Es prácticamente el primer nombre que usted se aprende como discípulo de Jesús, porque Pedro está metido en todo, ¿no? Ahí está Pedro en todo. Su nombre significa, en griego es Petrus, que significa piedra, y la Biblia lo menciona a él más que a los demás discípulos. Cuando la Biblia habla de Pedro, la Biblia habla de todas las cosas buenas que hizo, ¿ok? Pedro caminó sobre el mar. ¿Cuántos han caminado sobre el mar? No, una pregunta retórica, ¿no? No nos atreveríamos porque no duraríamos ni un segundo, pero Pedro caminó sobre el mar, ¿ok? Pedro estuvo con Jesús en el momento de la transfiguración. Incluso fue Pedro el que le dijo, maestro, mire, aquí la estamos pasando de maravilla, vamos a hacer una casita aquí y nos vamos a quedar a vivir aquí. Ya yo no quiero ir a lidiar más con aquella gente, no, vamos a quedarnos aquí en este monte tranquilo. No, Pedro, ¿no? Pedro fue el primero en reconocer que Cristo había sido enviado por Dios. Cuando Jesús le hace la pregunta, ¿a quiénes dicen la gente por ahí que soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro tenía un resumen, pudiéramos decir, completamente excelente, el resumen que nosotros hubiéramos querido tener. Sin embargo, a pesar de sus logros y victorias, había pasado algo en la vida de Pedro que era imperdonable. ¿Qué había hecho Pedro? Pedro había negado a su maestro. Es como esa mancha en el expediente que iba a ir con él donde quiera que él fuera. Todo lo bueno que él había hecho, todas, ¿no?, las palabras buenas que él había hablado, quedaron en el olvido cuando él negó a su maestro públicamente. No lo hizo una vez. ¿Cuántas veces lo hizo? 3 veces, como si fuera poco. Yo me imagino que los discípulos, claro, ellos no lo decían, pero cuando ellos hablaban o se referían a Pedro, se referían a él como el hipócrita, ¿no? Porque él públicamente había dicho, yo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Pero cuando llegó la hora de la verdad,
se le aflojaron los pies y salió corriendo prácticamente, ¿no? Los discípulos como que decían, no podemos confiar ¿en quién? En Pedro, porque si traicionó a Cristo, al Maestro, ¿qué va a pasar con nosotros? También nos va a traicionar. No, yo me imagino que los discípulos cuando Pedro llegaba, como que se quedaban todos callados. Y Pedro llegaba, bueno, ¿y qué están hablando? No, todos callados como que nadie quería que él se enterara, ¿no? La Biblia no lo dice exactamente así, pero sí podemos deducir que en el corazón de Pedro había una angustia interminable. Sí podemos decir que Pedro se había arrepentido de haber negado a su maestro, porque dice la Escritura que él lloró amargamente. Y él amaba a Dios como lo amamos la mayoría de nosotros, ¿no? Pero había cometido un error. Y aunque ya Dios lo había perdonado, Pedro no había experimentado en su vida el perdón de Dios. O sea, él no había recibido la confirmación de que ya su pecado había sido perdonado. Y es por eso que esta historia se desarrolla para demostrarle a Pedro que como hijos de Dios, Dios siempre nos da una segunda oportunidad. A pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestra traición, Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Yo imagino que la estima propia de Pedro estaba destruida y tenía un cargo de conciencia que no lo dejaba vivir porque él había traicionado a su maestro. Y también anhelaba una segunda oportunidad para hacer las paces con Cristo Jesús. A veces en nuestra vida nos sentimos así, hacemos algo mal y queremos una segunda oportunidad y somos bendecidos o somos bienaventurados cuando Dios nos da una segunda oportunidad. Hay personas que nunca reciben una segunda oportunidad. Ahora bien, Jesucristo sabía cuál era la condición de Pedro. Jesucristo sabía que el corazón de Pedro anhelaba el perdón y que el corazón de Pedro necesitaba la seguridad de la gracia divina en su vida. Ahora, Cristo quería afirmarlo como su discípulo nuevamente. Jesús quería asegurarse que todos, los 12, y todos supieran que ya Dios había perdonado a Pedro y que ahora Pedro era parte del vínculo de los 12 de los discípulos. La historia que vamos a leer sucede a la orilla del mar. Los discípulos habían estado pescando toda la noche y lo único que habían capturado había sido una mala noche. Ya era de mañana, el sol había salido, un nuevo día, una nueva oportunidad. Se podía respirar el aire fresco de la mañana, un aire puro y temperatura agradable. El cansancio se podía sentir después de haber pasado toda la noche despierto tratando de pescar algo. No hacía mucho frío, no hacía mucho calor. Y Jesús llega desde la orilla y les dice, ¿tienen algo de comer? Y los discípulos dicen, no, hemos estado pescando toda la noche y no hemos capturado nada. Entonces Jesús les dice, tiren la red a la mano derecha. Cuando ellos tiran la red a la mano derecha, nos dice la historia bíblica que las redes se llenan de pescado y Pedro se da cuenta de quien había dado la orden era Cristo Jesús. Se pone su ropa porque estaba desnudo, se avienta al agua y nada hacia donde está Cristo Jesús, hacia la orilla, hacia su maestro. Y allí se desarrolla la conversación. Juan capítulo 21, abran sus Biblias, Juan capítulo 21, del 15 al 18. Pero vamos a leer versículo por versículo. Juan capítulo 21, 15 en adelante, es la restauración del apóstol Pedro. Ahí es cuando Jesús le dice, ¿sabes qué? Bienvenido de nuevo al hogar. ¿Okay? Juan capítulo 21. Leemos el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás,
¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Bien, para entender un poquito este pasaje tenemos que, o deberíamos leerlo en griego, no lo vamos a leer en griego, pero vamos a ver el juego de palabras que Jesús usa en este pasaje. Antes de ver el juego de palabras, podemos dar un background histórico sobre la filosofía griega. ¿Okay? Los griegos eran pensadores, inventaron pues la filosofía y todo ese asunto, ¿no? Se dedicaban a sentarse, a mirar una pared y ahí ellos estaban pensando e inventando cosas nuevas, ¿no? Esos eran los griegos. Pero ellos, cuando se trata del amor, ellos definían el amor con tres definiciones específicas, tres palabras. La primera palabra que ellos usaban era la palabra eros, para hablar del amor. Eros, la palabra erótica, viene de eros, de esa palabra de amor. Y para ellos el amor eros estaba basado en las apariencias físicas, ¿no? Es el amor romántico, sexual, pudiéramos decir, es el amor que la joven siente por ese joven que tiene los ojos azules y digamos el pelo rubio y es un galán, un galán. ¿No? Es ese amor que está basado en las apariencias, ¿no? Un amor físico, un amor atractivo, ¿no? La mayoría de nosotros hemos pasado por ese amor, especialmente cuando éramos jóvenes, ¿no? Cuando estábamos jóvenes, todos hemos caído en ese amor, ¿no? Todos tenemos experiencia. Quizás la primera chica que usted se enamoró o el primer chico que usted se enamoró, que era como un artista de televisión, salía en las novelas y así, ¿no? Hemos pasado por esa experiencia, ¿no? Es un amor que en sí no está mal, pero es un amor condicional. ¿Por qué razón? Porque está basado en las apariencias físicas, ¿no? Y claro, es entendible que el esposo y la esposa tengan esta clase de amor, ¿no? Que se amen porque hay una atracción física, ¿ok? Si usted no tiene atracción física por su pareja, pues está en un grave problema, pero debería ser así, ¿no? Algunos dijeran, es el amor a primera vista, ¿no? Ese amor que te da, wow, qué chica, ¿no? Qué hombre más guapo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo tenía 15 años, bueno, a todos nos pega el amor eros, ¿no? Esa edad uno anda con las hormonas a todo dar, ¿no? A todo dar. Y pues yo me enamoré de esa chica, ¿no? Y un amigo, no hablaba mucho yo en ese tiempo, todavía no hablo tanto, pero mandé a un amigo a que me hiciera un favor. En Cuba nosotros decimos que me pusiera una piedra. Que ponme una piedra quiere decir que hable por ti para que, ¿no? ¿No? Y entonces pues el amigo fue y le fue a preguntar a esa chica, oye, ¿qué clase de hombre es el que le gusta, ¿no? ¿Cuáles son tus gustos? Imagínense, a esa edad a todas les gustan los hombres altos, ¿no? Y rubios. Y fue una excepción para mí porque pues yo no era ni alto ni rubio. Y los ojos ni me lo podía pintar verde todavía, ¿no? Pero gracias a Dios porque el Señor me concedió una dama que no le gustan ni altos ni rubios, sino chaparritos y bonitos, ¿no? Dice ella, ¿ok? Cualquier problema hablen con ella, ¿está bien? Pero lo cierto es que el amor eros es un amor reservado para el matrimonio, para las parejas. Es un amor que muchas veces es temporal. Ese es el eros, ¿ok? Ahora bien, los griegos también tenían otra clase de amor que para ellos era el amor filial. Y para ellos usaban la palabra fileo, ¿no? Ustedes han escuchado hablar de Filadelfia, se está estudiando la lección de escuela sabática, Filadelfia, que significaba brotherlyhood, ¿no? Amor de hermanos, ¿no? Y el amor fileo o filial es ese amor que usted desarrolla por una persona
porque usted ha conocido a esa persona, porque usted ha pasado tiempo con esa persona. Digamos, usted ama a sus hijos porque usted ha desarrollado ese tipo de amor familiar, de ese amor fileo, ¿no? Es un amor que no está basado en las apariencias como el amor erótico, pero es un amor que está basado en las relaciones, que incluye parte de nuestra mente, de nuestra conexión espiritual con esas personas. Por ejemplo, usted ama a sus hijos con ese amor filial, ese amor de hermanos, o ese amor de hijo, aunque su hijo, bueno, si su hijo sea, no importa la condición física de su hijo, usted ama a su hijo. Usted ama a su hermano, no importa la condición física, porque usted ha podido establecer una conexión de relación con esa persona. Pero el amor filial es el amor que muchas veces la Biblia nos exhorta, amémonos unos con otros, no hermanos, ¿no? Es un amor que es bueno, pero que solo está limitado solamente hacia esas personas con las que usted trata, con las que usted tiene relaciones. Usted no puede amar a alguien que vive allá en África porque usted no lo ha conocido, o a alguien que vive lejos porque usted no ha tenido una relación con esa persona, ¿no? O sea, pero ese es el amor, basado, condicionado en las relaciones. Y por supuesto, lo bien que te traten, ¿no? Si alguien te trata mal, no lo vas a poder amar, ¿no? Bien, los griegos también utilizaban la última palabra, era ágape, y la mayoría de nosotros estamos familiarizados con esa palabra, porque el ágape es la máxima expresión en el sentido griego de la palabra amor. La palabra ágape se traduce como amor en el Nuevo Testamento. ¿Y en qué se diferencia a las demás? Es que la esencia del amor ágape es la buena voluntad, la benevolencia con el objeto de amor. En ágape no se usa en el Nuevo Testamento para referirse al amor sexual o romántico, ni se usa tampoco para referirse al amor fraternal. Ahí se usa la palabra fileo o filo. El amor ágape implica fidelidad, compromiso y un acto de voluntad. 1 Corintios 13. La mayoría de nosotros conocemos, ¿no? El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, no es jactancioso. Ahí usa la palabra ágape, ¿no? El ágape en la Biblia se usa para describir al amor que viene de Dios. La Biblia no dice Dios no simplemente ama. La Biblia dice Dios es amor. O sea, Dios es amor. Es la esencia de Dios. Es un principio. Es algo que viene de nuestro Padre Celestial. Dios nos ama si somos rebeldes o si no somos rebeldes, ¿no? Dios nos ama, no importa el color de nuestra piel o el lugar donde hemos nacido. Dios nos ama porque Él es amor. Dios nos ama si somos inteligentes o si no somos inteligentes, porque Él es amor. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. La palabra que usa ahí es ágape, porque de tal manera amó Dios al mundo incondicionalmente, con un compromiso, con un sacrificio. Ahora bien, teniendo el contexto literal, pudiéramos decir, de este pasaje, vamos a ver cómo lo aplicamos a nuestra vida o cómo Jesús lo aplicó a la vida de Pedro, ¿ok? Vamos de nuevo al capítulo 15, Juan capítulo 21, versículo 15, ¿ok? Si usted no ha estado ahí, vaya conmigo porque vamos a leer. Dice, cuando hubieron comido, vamos a repetir de nuevo, ¿ok? Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La palabra que Jesús usó aquí fue la palabra ágape, ¿ok? Me amas, ¿no? Me amas con ese amor que viene de Dios, me amas con ese amor incondicional, me amas con ese amor que está comprometido, me amas con ese amor divino, pudiéramos decir, ¿ok? Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Y entonces Pedro le responde, Señor, tú sabes que te quiero, o sea, fileo. O sea, Pedro le responde a Jesús con la palabra de sí, Señor, yo te amo como un hermano.
Sí, Señor, yo te amo como a alguien que conozco. Sí, Señor, no. Ahora bien, si usted quiere ver a su pareja enojada, cuando su pareja le pregunte, ¿me ama? Y usted le diga, te quiero, se va a meter en un problema porque hay una diferencia entre el amor, ¿no? Pudiéramos decir lo más cercano al español, amar y querer, ¿no? Pedro le dice a Cristo, te quiero, como un amigo, en otras palabras, pero le está diciendo, Señor, tú no eres, no, tú no eres, todavía no le eres todo para mí, no lo eres todo para mí. Y acuérdense que el amor que viene de Dios lo entrega todo. Dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y es la palabra ágape la que usa ahí. Pedro le está diciendo, Señor, sí, somos amigos, nos llevamos bien, pero usa la palabra fileo, porque lo cierto es que cuando nosotros amamos a Dios, le tenemos que entregar todo. Hoy en día hay un amor, podríamos decir, esto es la cultura americana, no está ni en la cultura griega, pero la cultura americana dice, yo te amo, pero tú por tu lado y yo por el mío, ¿no? Y de pronto lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, ¿no? Ese amor americano, moderno, pudiéramos decir, ¿no? Con Dios no sucede así. Tú no puedes decir a Dios, Señor, yo te amo, pero sabes que yo voy a hacer lo que yo quiera. A veces muchos cristianos que dicen, sí, yo amo a Dios, pero yo lo amo desde mi casa. ¿Qué necesidad hay de ir a la iglesia? ¿Qué necesidad hay de estudiar la Biblia? ¿Qué necesidad hay de hacer aquello? ¿Qué necesidad de hacer aquello? Yo amo a Dios, pero no hay necesidad. O sea, no se entrega todo. Podemos aparentar amar a Dios. Podemos vestirnos como que amamos a Dios. Incluso podemos hablar como que amamos a Dios, pero si no lo hemos entregado todo, realmente no lo amamos como Él lo merece. Quizás amamos a Dios como nuestro proveedor, nuestro amigo, ese fileo, ¿no? Esa persona que nos trata bien. Pero Dios quiere que nosotros nos movamos a un paso más adelante. Un esposo que ama a su esposa y no le entrega todo, no es digno del amor de su esposa. Viceversa. Una esposa que ama a su esposo y no le entrega todo tampoco es digno, porque en el amor ágape no hay reservas. Ahora tú puedes decir, te amo Dios, pero voy a vivir mi vida como quiero. Tú no puedes decir, te amo Dios, pero solo te voy a dar una parte de mi vida, ¿no? Te amo Dios un día a la semana, te amo a Dios cuando tenga tiempo, te amo Dios cuando yo pueda. Tienes que decir, te amo Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y hasta que eso no suceda en nuestra vida, no vamos a poder experimentar una relación transformadora con Dios. Versículo 16, ¿ok? Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, le vuelve a preguntar, ¿me amas? Aquí vuelve a usar la palabra ágape. Ágape, ¿me amas, Pedro? Pedro le vuelve a responder, Señor, tú sabes que yo te fileo, yo te filo, ¿no? Y Jesús le dice, pastorea mis ovejas. O sea, una vez más Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas de todo corazón? ¿Me amas con toda tu mente? ¿Me amas con todas tus fuerzas? Una vez más Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero, yo te quiero. El amor, a veces, sábado pasado se hizo una pregunta, ¿qué es el amor? ¿No? ¿Qué es el amor? Otro tema, ¿no? Otro tema. Pero lo cierto es que el amor lleva un compromiso. Usted no puede decir, yo amo a Dios y no estar comprometido con Dios. Es como usted le dijera a su esposa o a su novia, digamos, yo la amo, pero yo no me quiero casar contigo. Y yo conocí a una pareja que llevaban 5 años de novio. Y yo decía, bueno, si en 2 años todavía no te has dado cuenta si esa es la pareja que tú necesitas, en 5 años mucho menos te lo va a dar, ¿no?
Es como que sí, yo te amo, pero yo no quiero ningún compromiso, ¿ok? Es como ese padre que ama a sus hijos, pero no se ocupa de ellos. Dice que los ama, pero no se compromete a cuidarlos, no se compromete a criarlos, no se compromete a proveer para ellos. No, en el amor a Dios necesitamos un compromiso. Dios tenía una misión para Pedro. O sea, Dios quería agarrar a Pedro, y ese mismo Pedro que había traicionado al maestro, más tarde iba a predicar y se iban a bautizar más de 3,000 personas, más tarde. Pero si Pedro no se comprometía totalmente, ese milagro nunca iba a ocurrir. ¿Sabes? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Dios tiene una misión para cada uno de ustedes. Pero si nosotros no nos comprometemos, esa misión que Dios nos ha dado o que nos dará, nunca se va a realizar. O sea, necesitamos comprometernos con la obra de Dios, porque si realmente lo amamos, necesitamos un compromiso con Dios. Versículo 17, ¿ok? Versículo 17 es, podríamos decir, la conclusión, donde Jesús le dice la tercera vez a Pedro, ¿ok? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora bien, ya Jesús conocía a Pedro y ahora Jesús le cambió la palabra, ¿no? Ahora Jesús no le dice, Simón, tú me ágape, tú me agapao, tú me amas con ese amor divino, con ese amor que requiere compromiso. Ahora Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, fileo, esa es la palabra fraternal, la palabra del amor, filo. Entonces Pedro se entristece, ¿ok? Pedro se entristece. Se entristece Pedro por varias razones, ¿no? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, ¿me amas? ¿Cuántas veces lo había negado? 3 veces. ¿Cuántas veces Jesús le preguntó? 3 veces. Ya Jesús no le dice, Pedro, tú estás comprometido conmigo, tú me amas con ese amor divino, con el ágape. No. Ahora Jesús le dice, mira Pedro, yo te conozco bien, no te voy a pedir algo que tú no estás dispuesto a darme. Y ahora le usa la palabra fileo, filo, la palabra fileo, y le dice, ¿me amas, fileo? Y entonces Pedro sabía, y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pedro sigue usando la misma palabra fileo, ¿no? Nunca llegó a usar la palabra ágape, aunque yo estoy seguro que el corazón de Dios, no, el corazón de Jesús anhelaba que Pedro le dijera, Señor, yo te amo con el amor ágape, pero nunca lo llegó a hacer. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces Pedro había negado a su maestro y por la tercera vez Jesús le hace la misma pregunta. En esta última pregunta Jesús le cambia el verbo ágape por fileo. En español pudiéramos decirle que Jesús le dice, Pedro, ¿tú me quieres? Y Pedro dice, sí Señor, tú sabes que te quiero. Y es como que Jesús le estuviera diciendo, eso es lo mejor que tienes para mí. Pedro se da cuenta que su amor por su maestro no era tan grande como él pensaba. Reconoce su situación y responde con la palabra fileo y reconoce que Jesús puede discernir su corazón y esta vez no se vanaglorió, esta vez no se hizo quedar bien delante de los discípulos, sino les dijo, tú sabes, tú lo conoces todo y ¿quién conoce nuestro corazón mejor que nuestro Dios? Podemos engañar a las personas, nos pueden engañar a los líderes, al pastor, pero a Dios no lo podemos engañar porque Él conoce nuestro corazón. Jesús le dice las últimas palabras, apacienta mis ovejas. Jesús le estaba encargando una misión a Pedro. Le estaba dando algo que hacer, algo visible, porque el amor de Dios se traduce en acción. Ustedes han hablado de ese amor de palabras, ¿no? Para Dios no hay amor de palabras. A Dios cuando lo amamos tenemos que mostrarlo con nuestras acciones. Las palabras quedan vacías. Tú puedes decir que amas a Dios, ¿no? Y proclamarlo en todas
en todos los lugares, pero al final tus acciones son las que van a demostrar a quién tú amas, ¿no? He conocido a muchas personas que dicen amar a Dios, pero no le entregan todo, no se comprometen, no lo hacen visible. Ahora, si tú no te has comprometido con Dios, entonces tu amor está limitado por la falta de sinceridad. Y muchos de nosotros estamos en ese nivel con Dios, el amor de fileo, donde Dios quiere llevarnos al amor ágape un poco más adelante, un poco más arriba. La pregunta que Cristo le hizo a Pedro es significativa porque Él nos las hace a nosotros. Todos los días Él te dice, ¿me amas? Todos los días Él te dice, ¿me amas? O sea, Cristo mencionó una condición para ser discípulo y esta condición está basada en el amor de Dios. Es la cualidad esencial del cristianismo. Podemos poseer todas las características, podemos poseer conocimiento, podemos ser elocuentes, podemos tener benevolencia, incluso podemos tener hasta misericordia, ser celosos con las cosas de Dios, pero si no tenemos el amor de Dios en nuestra vida, somos como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pedro había estado una noche sin pescar nada. Podemos ver que cuando Pedro comenzó la mañana, la comenzó sin nada. El día parecía no traer esperanza, no prometía nada bueno. Llega Jesús a la vida, cambia el asunto de la pesca, pero también le da una lección a Pedro. Y esa lección no fue solamente para Pedro, fue también para los discípulos, porque Juan, que estaba ahí, fue el que le escribió. Llega Jesús, comienza la pesca. Llega Jesús y todo cambia de repente. Pedro comienza el día con la seguridad del perdón de Dios. El evento quedó grabado en su mente para siempre. La tradición nos dice que cuando Pedro fue a morir en Roma, a él lo crucificaron, lo iban a crucificar, pero él dijo, yo quiero ser crucificado de cabezas para abajo, porque yo no soy digno de morir como murió mi maestro. La misma pregunta Jesús nos las hace, ¿no? ¿Me amas? No basta con decir, yo te quiero, yo te amo. Si tú amas a Dios, necesitas comprometerte con Dios. Necesitas comprometerte con su misión, con su obra. Si tú amas a Dios, necesitas entregarlo todo a Él. No el Dios del mediodía o el Dios de la mañana o el Dios de la noche, sino el Dios del día completo. Y si tú amas a Dios, debes mostrarlo con obras. Porque dice la Escritura que el buen árbol da buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Yo en esta mañana no sé en qué nivel tú te encuentras en tu relación con Dios. Cada uno está en un nivel diferente. Pero mi llamado es para que te comprometas con Dios. Mi llamado es para que mientras vivas en esta tierra, el Señor pueda perfeccionar la obra que comenzó en ti y la pueda terminar hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Mi oración es que tú mires en tu vida y seas sincero con Dios y digas, Señor, ¿realmente te amo? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Y mi oración es que nuestro amor a Dios también sea revelado en nuestras relaciones con los demás.